cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a complementar la suma vectorial, pero la suma vectorial por el método de componentes rectangulares. Para iniciar, aclararemos qué es un componente rectangular. Iniciemos con este concepto para que se nos facilite el desarrollo de la suma por componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el componente rectangular de un vector, esta palabrita que tenemos acá, va a ser nada más ni nada menos que el reflejo del vector sobre cada uno de los ejes. Entonces, para ello requiero acá dibujar mi plano coordenado, ¿sí? Luego de tener el plano coordenado voy a dibujar mi vector y luego de dibujar el vector vamos a realizar la descomposición de ese vector sobre el eje X y la descomposición de ese vector sobre el eje Y. Recuerden que siempre que realicen el plano coordenado tenemos que nombrarlo, nombrar cada uno de los semiejes, es decir, el semieje X positivo, el semieje Y, el semieje menos X y el semieje menos Y. Teniendo esto, pues ya podemos pasar a graficar el vector. Para este caso vamos a realizar este vector y vamos a decir que este vector, que se va a llamar A, va a ser un vector igual a 32 unidades. Recuerden que para este caso, como no lo encerramos en ninguna magnitud física, entonces le colocamos acá unidades. Seguimos con la dirección, ¿sí? Recordemos también que la dirección es el ángulo de abertura que forma el vector con el semieje correspondiente. En este caso, el semieje es X. Vamos a decir que la dirección de este vector, es decir, el ángulo, va a ser igual a 30 grados. Y para finalizar colocamos el sentido. Recordemos que el sentido lo definíamos como el punto de partida, es decir, en este caso el punto de partida del ángulo, ¿no? En este caso el punto de partida es desde X, quiere decir que el sentido sería X. Acá tengo la magnitud, la dirección y el sentido de mi vector. ¿Listo? Ahora sí, procedamos a realizar la descomposición rectangular. Vuelvo y reitero. Los componentes rectangulares de un vector no son nada más ni nada menos que el reflejo de este vector A sobre el eje X y el reflejo de este vector A sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo sacamos ese reflejo de manera gráfica? Simplemente trazamos líneas paralelas a cada uno de los ejes. Mire, esta es una línea paralela al eje Y y aquí voy a hacer una línea paralela al eje X. ¿Listo? Ahora, el componente rectangular va a estar dado por el vector que va a salir desde el origen, siempre todos los vectores salen desde el origen, hasta la intersección. ¿Cuál intersección? Hasta la intersección de esa línea que hice paralela al eje con el cruce del eje. ¿Listo? Y aquí voy a tener desde el origen hasta la intersección. Ahora, si al vector original nosotros lo llamábamos A, el vector A, ¿sí? Los componentes rectangulares también los debo nombrar. Es decir, este componente rectangular va a ser el mismo vector A, pero como es un reflejo en el eje X, entonces va a ser A sub X. Y el otro que tengo sobre el eje Y, como es procedente del vector A, entonces va a ser el vector A sub Y. Miren aquí, estos dos vectores serían los componentes rectangulares del vector original A. Pero en este caso los hice de manera gráfica. Requiero también sacarle el valor numérico a cada uno de estos vectores, es decir, cuánto sería la medida de este vector rojo, cuánto mediría y cuánto mediría el vector A sub Y. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar algo que ya trabajamos anteriormente y son las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, dado en función de las razones trigonométricas, yo puedo establecer que el seno de un ángulo cualquiera, vamos a colocar en este caso beta, va a ser igual al cateto opuesto
al cateto opuesto sobre la hipotenusa. También establecimos, o se establece mejor, que el coseno del ángulo beta, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora bien, como nuestro objetivo no es con los componentes de un triángulo rectángulo, sino con nuestros vectores, entonces vamos a establecer acá que a sub x, el componente rectangular del vector A en el eje x, va a ser igual al vector original A, ¿sí? por el coseno de 30 grados. ¿Por qué en este caso el coseno de 30 grados? Porque lo relaciono con estas razones trigonométricas que tengo abajo. Miremos, A sub x haría las veces de cateto adyacente, ¿sí? Porque desde él sale el ángulo para formarlo con la hipotenusa. Y si miramos acá la razón trigonométrica que tenemos de segundas, el cateto adyacente se va a relacionar con el coseno. Miren, el cateto adyacente, que sería A sub x, se relaciona con el coseno. Y la hipotenusa pues estaría dado en términos vectoriales por el vector A, ¿sí? Es decir, simplemente cogí esto, lo reemplacé por A, y esto que está dividiendo lo pasé aquí a multiplicar, por eso me queda A coseno de beta. En este caso, el vector A por el coseno de beta, que beta sería, para el ejemplo, 30 grados. Lo mismo, si lo voy a hacer para Y, el vector componente rectangular A sub Y, ¿qué sería? Pues miremoslo aquí, A sub Y va a ser igual al vector original A, por, miren, en este caso, este vector, si yo lo coloco aquí, pues me terminaría de formar el triángulo rectángulo y haría las veces de cateto opuesto. Y si lo vemos acá con esta razón trigonométrica, el cateto opuesto se relaciona directamente con el seno. Entonces por eso lo vamos a multiplicar acá por el seno de 30 grados. ¿Listo? Seno de 30 grados. De esta manera yo establezco, ¿sí?, mis vectores componentes rectangulares de manera analítica, es decir, ya dándoles un valor numérico. Pues acá no me restaría más sino reemplazar. ¿Reemplazar por qué? Reemplazar por los valores que conozco. ¿Cuáles son los valores que conozco? Yo sé que este vector A original es igual a 32. Quitémosle por un momento las unidades. 32. ¿32 por qué? Por el coseno de 30 grados, pero conocemos que el coseno de 30 grados de manera aproximada es igual a 0,87. Quiere decir que mi vector A sub x, este vector que tengo acá, va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores que tengo, que sería aproximadamente igual a 27.7. Y ahora ya sabemos que esto está dado en términos de unidades. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para el otro vector componente rectangular. Entonces el vector componente rectangular A sub y va a ser igual al vector original A. Ya sabemos, el vector original vale 32 unidades. Le quito las unidades por un momento. 32 unidades, ¿sí? En este caso lo multiplico por el seno. En este caso es el seno de ¿cuánto? De 30. Es decir, el seno de 30 es igual a 0,5. Y ahí resta o queda de manera muy sencilla hacer esa operación, ¿sí? 32 por 0,5, eso me daría igual a 16 unidades. ¿Listo? De esta forma es que nosotros podemos determinar los componentes rectangulares de un vector. Del vector cuando lo ubicamos en un plano coordenado. Vamos a hacer un segundo ejemplo para este caso. Para este nuevo ejemplo tomemos el vector B. El vector B va a tener una magnitud
de 245 unidades. Va a tener una dirección de 70 grados, y va a tener un sentido respecto a menos y. Bueno, grafiquemos entonces mi vector. Recordemos que para graficar este vector comenzamos ubicándolo desde el sentido. Parto desde menos y, aquí parto desde el semieje de menos y de ahí mido un ángulo de 70 grados. Aproximadamente para mí esto sería 70 grados. De ahí dibujo ahora sí la magnitud del vector, o el módulo, o el tamaño, que lo voy a hacer acá de manera aproximada. ¿Listo? Hagámoslo acá de manera aproximada. Ahora, trazo líneas paralelas a cada uno de los ejes. Línea paralela al eje Y, línea paralela desde la cabeza del vector al eje X. Con eso, ahora sí puedo graficar mi componente rectangular del vector. ¿De cuál vector? Recordemos que este vector se llama el vector B. Entonces, el componente rectangular siempre va a salir del centro o del origen del plano coordenado a la intersección de esas proyecciones paralelas, bien sea para X y bien sea para Y. Recordemos también que los vectores que acabé de hacer los debo nombrar, es decir, esto sería el vector B en X, va hacia los positivos en X, y este sería el vector B en Y. Ojo con lo siguiente, acá como el vector B en Y se dirige hacia los negativos, pues eso lo expresamos delante del vector, es decir, quedaría el componente rectangular menos B sub Y. Saquemos pues nuestros componentes rectangulares de manera analítica. B sub X, recordémoslo, B sub X, voy a coger el vector original B y lo multiplico, según sea el caso, por el seno o el coseno. ¿Cómo saberlo? En este ejemplo, el ángulo sale desde el eje Y. El ángulo sale desde el eje Y. Quiere decir que el eje Y jugaría el papel del cateto adyacente. Y el cateto adyacente se relaciona con el coseno. Pero como yo quiero determinar es para X, X jugaría el papel de cateto opuesto. Y el cateto opuesto se relaciona con el seno. Quiere decir que acá lo multiplicaría por el seno, en este caso de 70 grados. Ya ahorita reemplazamos los valores para dar el valor numérico del vector B sub X. Ahora, para B sub Y, sería menos B sub Y, porque va hacia los Y negativos. Va a ser igual, siempre lo multiplico por el vector original, vuelvo a lo mismo, mire, desde Y es que está saliendo el ángulo, quiere decir que este jugaría el papel de cateto adyacente, y el cateto adyacente, como lo vimos anteriormente, se relaciona con el coseno. El coseno de 70 grados. Bueno, reemplacémoslo. Bx igual al vector B original. El vector B original, que es 245 unidades, quitemos las unidades, las colocamos al final, por lo que corresponde a el seno de 70 grados, ¿sí? Que en este caso sería 0, ojo, de manera aproximada,
sería 0,94. Si realizo la operación, voy a obtener que mi componente rectangular B en X va a ser igual a 230,22 unidades. De igual forma para el vector B sub Y. Entonces, el vector B sub Y va a ser igual a los 245 por lo que corresponde al coseno de 70 grados, que sería aproximadamente 0,34. Operando estos dos valores voy a obtener que el vector B sub Y, pero ojo porque como acá tiene el menos, en el resultado se debe reflejar, entonces coloco menos porque este es negativo, entonces por esta razón este va a ser negativo, menos 83,79. Con estos dos ejemplos que acabamos de realizar, damos la claridad de cómo sacar los componentes rectangulares. Entonces los invito a que practiquemos. ¿Desde dónde? Desde el mismo hecho de graficar este vector, como lo tenemos en este caso. Comience usted graficando el vector y a partir de ese vector realice la descomposición, ¿sí?, de los vectores componentes rectangulares. ¿De acuerdo? Con esto podemos ahora sí pasar al siguiente video, en donde vamos a realizar ya la suma. Teniendo claro esta parte, vamos a realizar ya la suma de vectores por el método de suma vectorial por componente rectangular. Muchas gracias, espero haya sido útil este video y haya sido claro para el desarrollo de los siguientes temas. Feliz tarde.